La globalización en Brasil. Movimientos sin tierra. Origen. La lucha por territorios invadidos por los explotadores de tierras y colonizadores comenzó en la colonia en el siglo XVI, protagonizado por indios nativos y negros. A finales del siglo XIX e inicio de nuestro siglo, surgieron movimientos campesinos mesiánicos que seguían un líder carismático. Está el movimiento de Canutos con Antonio Conselheiro, movimiento del Contestado con Monje José María, movimiento del Cangaço con Lampião, sumado a diversas luchas regionalizadas. En la década de los 30 y 40 ocurrieron conflictos violentos en diversas regiones con ocupantes de terrenos abandonados, defendiendo sus áreas con armas en las manos. Entre 1950 y 1964, el movimiento campesino se organizó como una clase. Surgieron las ligas campesinas, Unión de los Labradores y Trabajadores Agrícolas del Brasil y el movimiento de los agricultores sin tierra. Ellos fueron aplastados por la dictadura militar después de 1964 y sus líderes fueron asesinados, presos o exiliados. El latifundio derrotó la reforma agraria, pero en 1979 y 1980, en medio de la lucha por la redistribución de tierras, surgió una nueva forma de presión de los campesinos. Así, en 1984 se genera el movimiento de los trabajadores rurales sin tierra. Este nació de las luchas concretas que se fueron desarrollando de forma aislada en la región sur del país por la conquista de la tierra, al final de la década de los 70. Brasil en ese entonces vivía en una apertura política por régimen militar. El capitalismo nacional no conseguía aliviar las contradicciones existentes en cuanto a la concentración de la tierra, la expulsión de los pobres del área rural y la modernización de la agricultura persistían. En cuanto a la migración para la ciudad y la política de colonización entraban en una crisis aguda. En este contexto, en 1987, el movimiento de los trabajadores rurales sin tierra, conjuntamente con los demás entidades del movimiento sindical, inicia un proyecto de reforma agrario firmado por 1.200 millones de electores. Sin embargo, el proyecto es rechazado por el Congreso Nacional. Desde entonces, la propuesta de reforma agraria defendida por el movimiento de los trabajadores rurales sin tierra busca reorganizar la agricultura brasileña e impulsar un nuevo modelo de desarrollo rural, teniendo como norte los siguientes objetivos: garantizar trabajo para todos con justa distribución de la riqueza, producir alimentación abundante, barata y de buena calidad para toda la población brasileña, garantizar el bienestar social y la mejoría permanente de las condiciones de vida, buscar la justicia social y la igualdad de los derechos, difundir la práctica de los valores humanistas, crear condiciones objetivas para la eliminación de la discriminación de la mujer y, por último, implantar prácticas que garanticen la preservación de los recursos naturales y de un desarrollo autosustentable. Hubo una luz de esperanza en el camino cuando el candidato Fernando Henrique Cardoso señaló durante su campaña electoral que Brasil no era un país subdesarrollado, sino un país injusto. Sin embargo, desde que asumió el poder a la presidencia a inicios de 1955, desairando a sus electores que esperaban la adopción de medidas de justicia social, colocó al centro de su gestión la modernización neoliberal. En este hecho gravitaron las movilizaciones protagonizadas por los trabajadores rurales sin tierra. El impacto fue tal que el gobierno se vio forzado a incluir el tema de la reforma agraria en la agenda política y a reconocer al movimiento sin tierra como un actor clave en la lucha de esta causa. El movimiento sin tierra utiliza distintas formas de lucha. Entre ellas destaca las manifestaciones en las calles, concentraciones regionales, audiencia con los gobernadores y ministros, huelgas de hambre, campamentos provisorios en las ciudades o a la orilla de las haciendas por ser desapropiadas, ocupaciones de órganos públicos como el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria y acampamiento en las tierras a ser retomadas. Desde su fundación ya alcanzó algunas victorias. Han sido más de 3.900 latifundios ocupados, que ahora se transformaron en proyectos de asentamiento y atienden a más de 450.000 familias de trabajadores rurales. Son más de 22 millones de hectáreas.
Las investigaciones y los informes oficiales concuerdan en señalar que las familias ya no pasan más hambre y que todas las áreas ocupadas producen significativamente más de lo que hacían cuando estaban en manos de los latifundistas. Sin embargo, las tierras brasileñas en manos de multinacionales solo han marcado aún más la desigualdad social. Según datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, los ingresos del 1% más rico de la población superan a los que corresponden al 50% más pobre. El 50% más rico se apropia del 88% de los ingresos totales. Muchos asalariados son tratados como esclavos. Los salarios pagados en el medio rural están siempre por debajo de lo requerido para atender las necesidades mínimas de alimentación. Las condiciones de trabajo en los establecimientos de producción familiar son deshumanas, involucrando a niños y a mujeres, por periodos que llegan hasta las 14 horas diarias. Es por ello que este movimiento sigue en marcha hasta la actualidad, en lucha constante porque la tierra brasileña vuelve a manos de los nativos.